¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México con distinguidas personalidades del mundo político, económico, cultural. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir en una tarde con a don Ricardo Andrés Pascoe Peers. Un personaje que conocemos y recordamos mucho, sobre todo por su gestión como embajador de México en Cuba, aunque en un momento más pues vamos a hablar de su hoja de vida y veremos la enorme experiencia que tiene también en materia sindical, como funcionario público y por supuesto como académico. Don Ricardo, qué gusto tenerlo, es un honor. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en una tarde con. Muchas gracias. Muy amable, un gusto estar con ustedes. Quiero recordarle a nuestra amable audiencia, quienes están aquí en Zoom y quienes también nos están acompañando vía Facebook Live, que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Me voy a permitir a continuación presentar algunos datos de la hoja de vida de don Ricardo Pascoe. Él nació en la Ciudad de México, de padre mexicano y madre estadounidense. Vivió largos periodos de su infancia en África del Norte, donde su padre fue diplomático mexicano. Estudió la licenciatura en filosofía en la New York State University y una maestría en sociología en la Flaxo en Santiago de Chile. Durante el periodo 71-73, interesantísimo periodo para estar en Chile, don Ricardo. Fue distinguido con un doctorado honoris causa en leyes por la Senior University International de Vancouver, Canadá. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la asignatura de Políticas Públicas y ha sido también profesor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en otras instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y el Tecnológico de Monterrey también en la Ciudad de México. Fue profesor de la JFK School of Government en la Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos. Él también ha sido secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM entre 1979 y 81. Del 85 al 88 fue diputado federal por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1989 fue fundador del Partido de la Revolución Democrática y nombrado miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y participó en la campaña electoral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para jefe de gobierno en la Ciudad de México en 1997. A partir de ese año fue delegado político en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México y en el año 2000 fue el oficial mayor del gobierno del entonces Distrito Federal.
En diciembre de 2000 fue designado por el presidente Vicente Fox embajador de México ante la República de Cuba, cargo que ocupó hasta octubre de 2002. Ha sido editorialista en el periódico El Universal del 81 al 95, 14 años, en la Crónica del 96 al 97, en el periódico Reforma del 98 a 2004 y actualmente escribe en la página editorial de Excelsior desde junio del 2004 y en el Heraldo de México desde 2016. Es comentarista y analista de radio con los noticieros de Radio 13, Radio Imagen, Radio Fórmula, Radio ABC, además de la cadena nacional Raza, entre otros. Además, participa frecuentemente en programas de televisión como comentarista político. Él renunció al Partido de la Revolución Democrática en enero de 2003. En 2006 participó en el equipo de campaña de Felipe Calderón y fue miembro de su equipo de transición. De octubre de 2009 a enero de 2012 fue director general jurídico y de gobierno en la delegación Miguel Hidalgo. Durante 2012 fue el director general adjunto del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Durante la campaña electoral de 2021, se desempeñó como miembro del Consejo Ejecutivo de la organización ciudadana Sí por México, impulsor de la coalición electoral Va por México. Actualmente es el jefe de la oficina del alcalde de Coyoacán, en la capital mexicana, y bueno, ha sido conferencista en numerosos encuentros y conferencias internacionales y nacionales, además de ser autor de múltiples artículos y del libro En el Filo, Historia de una crisis diplomática, Cuba 2000-2002. Qué fascinante su hoja de vida, don Ricardo. Quisiera comenzar viendo todo su expertise en tantas áreas fascinantes, preguntándole justamente sobre un tema que estábamos abordando antes de comenzar, que es esta virtualidad en la que nos encontramos y las implicaciones que tiene, por ejemplo, para la política, la diplomacia internacional. Ahora podemos tener encuentros como este vía remota, usted está en su casa, yo en la mía, y estamos teniendo este intercambio y bueno, también lo podríamos tener con personas que están en otras latitudes más remotas. ¿Cuáles son los desafíos de esta virtualidad, por ejemplo, para la diplomacia nacional e internacional, don Ricardo? Bueno, yo creo que ofrece grandes oportunidades, por un lado, y también tiene sus limitaciones. Las grandes oportunidades son obvias. La posibilidad de la intercomunicación mucho más acelerada, la posibilidad de realizar conferencias internacionales, lo que has comentado de que se puede hablar de un lado del mundo al otro, tener un diálogo sobre los grandes temas, y esto es una gran ventaja. Sin embargo, también hay una parte de la diplomacia y del diálogo internacional que inevitablemente tiene que darse cara a cara. No es posible adjudicar todo a diálogos vía instrumentos virtuales, entre otras cosas porque uno nunca está seguro de exactamente cuántas personas están participando en la conversación, cuántos hablan y cuántos simplemente escuchan. Entonces, es un reto de nuestro tiempo, pero lo que me parece fascinante de todas maneras es el hecho de cómo la pandemia ha normalizado este instrumento de trabajo. Y yo creo que es parte del efecto transformativo que ha tenido la pandemia de COVID, porque ha afectado a todo el mundo y entonces ha obligado a nuevas formas de actuación. Por ejemplo, ahora se pueden votar cuestiones en organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de manera virtual, o las discusiones de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID pueden darse también con personas dispersas en todo el mundo hablando de sus temas, presentando sus ponencias, y esto está enriqueciendo
enormemente el diálogo, pero además agiliza la discusión, hace que sea más rápido, obviamente que es muchísimo más barato, y también es un estímulo al desarrollo de la tecnología del Internet, que hoy por hoy se ha convertido en un instrumento de trabajo. Es como hace años cuando recién salieron los celulares, la impresión era que era un lujo. Y recuerdo que cuando empecé a usar un celular por primera vez, mis hijos me decían que, papá, ¿por qué tan pretencioso con un celular que hablas por teléfono? Qué absurdo. Y ahora es simplemente un instrumento de trabajo de todo el mundo, no importa en qué escala de la escalera profesional estés, hoy es un instrumento de trabajo. Entonces, y se ha convertido, como hemos visto, el Internet también en un instrumento que estimula las revoluciones sociales. Hay que decirlo, la primavera árabe empezó vía Internet. Todos los procesos en Cuba, cuando hay protestas de la población, lo primero que hace el gobierno es cortar el Internet para que no se comunique la gente. Es decir, también la vía informativa, comunicativa, es un instrumento revolucionario en alguna medida. Entonces, es muy importante este proceso, y esto tiene mucho que ver, curiosamente, con la propia pandemia. Y creo que en ese sentido lo que estamos viendo es que una pandemia que tantos efectos negativos ha tenido, también ha permitido a la sociedad dar saltos cualitativos en la comunicación. Ahora hay que decir, y concluyo con esto, sin embargo, no resuelve esta comunicación, las fallas de comunicación en la sociedad humana. Ahí está la guerra en Ucrania y Rusia, producto, entre otras cosas, de una disonancia absoluta entre las narrativas de las sociedades. Una sociedad, digamos, aspirante a una conformación liberal, y otra sociedad aspirando a un imperio, digamos, a la construcción de un imperio, o por lo menos su clase gobernante. Entonces, con toda la comunicación posible del mundo, esos problemas no se resuelven. Entonces, el tema fundamental de la humanidad, de diálogo, de conversación, de narrativa, de todas maneras está presente aún con estos instrumentos maravillosos de comunicación. Es verdad. Es verdad, mientras lo escuchaba también pensaba en cómo hay algunos gobiernos que tienen un control férreo del acceso a Internet para su población. China, por ejemplo, todas estas disposiciones y medidas que aplica para, pues, impedir el acceso a información occidental para su población, que se me hace un esfuerzo impresionante, ¿no? Tiene la población más grande del mundo y tiene un control de acceso y flujo de información pasmoso. También tenemos que lidiar con eso. Hace un rato también usted refería cómo Zelensky desde Ucrania podía dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la apertura de la actual Asamblea Ordinaria. Y claro, estas son las bondades de la tecnología, pero también tenemos que pensar que es una tecnología que sigue teniendo excluidos, no es una tecnología de fácil acceso, y también la calidad de la tecnología. Yo creo que esos son temas que tendríamos que ponderar, don Ricardo. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en ese sentido tenemos que estar muy claros que estamos hablando de instrumentos cuya utilidad está en función de la inteligencia y la sapiencia de los seres humanos, hasta dónde somos capaces de utilizar estos instrumentos. Tu ejemplo, por cierto, de China ha sido impresionante, cómo utilizan ahora el reconocimiento de caras de la gente caminando por las calles. En los barrios tenían la gente identificada por
si habían recibido sus vacunas de COVID o no, si tenían temperatura, simplemente por estar caminando en la calle. Entonces, sí es la amenaza del Brave New World de Huxley, ¿no? También que estamos enfrentando. Y tenemos que lidiar con esto. Y en ese sentido, ahora que ha habido el hackeo al ejército mexicano, planteé el tema de no solamente la ciberseguridad, sino planteé el tema de para qué toda esta tecnología, porque así como el gobierno del López Obrador alaba y glorifica a Assange, también se indigna con la publicación de esta información, porque justamente hoy en la mañana escuchamos al presidente decir que ellos no espían, aunque los documentos dicen que sí. Él dice que no somos iguales y que no espiamos. Pero por el otro lado le da credibilidad a los datos, diciendo que sí, el ejército está pensando en crear su propia línea aérea, a la usanza de las grandes dictaduras donde los militares son grandes empresarios. Entonces, son fenómenos que vamos a tener que ir aquilatando, y aquí entra el tema de la necesidad de una legislación muy sabia, muy inteligente, capaz de establecer linderos entre el derecho a los datos, a la información, a la verdad, y la necesidad también de ir acotando todo aquello que de alguna manera trabaja en contra de que la gente tenga acceso a información verídica y útil. Difícil este tema en una era de tantas noticias falsas, es decir, es muy bueno que tengamos la posibilidad de acceder a información de una manera prácticamente instantánea, en tiempo real, pero también muchos que consumen información también la producen, y no necesariamente la producen con veracidad, sino que divulgan leyendas urbanas, noticias falsas, en fin, y esto es un problema. Y esto me lleva, ahora que hablaba de este incidente tan terrible de filtración y ataques a la Secretaría de la Defensa Nacional y la divulgación de información sobre la salud de nuestro presidente, a analizar, bueno, qué tanto estas tecnologías abonan a la democracia. Y se lo voy a plantear en los siguientes términos. Usted conoce, pues, las encuestas de Mitofsky o de INEGI sobre credibilidad de las instituciones. Resulta que una de las instituciones que aparece mejor ranqueada en estas encuestas son Fuerzas Armadas. Luego viene las universidades, la UNAM, etcétera. Luego viene la iglesia, pero llama poderosamente la atención que partidos políticos, pues, están hasta el final, ¿verdad? Ya parece que perdieron credibilidad. ¿Cómo ve usted esto que acaba de pasar con Sedena, este hackeo, respecto a la credibilidad? Y por otro lado, enlazándolo con este tema de la democratización que se supone que propicia el acceso de la población a estas tecnologías en línea. Bueno, le voy a plantear algo que aparentemente es diferente, pero creo que está relacionado para entender cuáles son las fuentes originarias de la legitimidad. Las encuestas sobre la campaña presidencial en Brasil. Me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, el resultado electoral no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió. Entonces, ¿esto qué genera? Los instrumentos que todo el mundo estábamos viendo. Yo estaba convencido que Bolsonaro tendría con buen viento el 34% de los votos, y que Lula pues pasaba holgadamente el 50% o llegaba al 50%, etc. Entonces, ¿qué significa que se hayan equivocado tanto?
Lo que significa en términos de legitimidad de información es que entonces la sociedad tiene que preguntarse, bueno, realmente, ¿qué es lo que motivaba que no hubiera la capacidad de las encuestadoras de percibir lo que estaba sucediendo de verdad en el fondo de la sociedad? Porque finalmente yo les creo más a los votos reales Claro, que a las encuestas. claro, claro. Entonces, la conclusión tiene que ser, pues entonces no les creo a las encuestas, es decir, no le creo a toda esta información supuestamente verídica y científica que me están proporcionando. Y bueno, esto me remite un poco a la discusión sobre el uso de los instrumentos no solamente de medición de opinión, sino la información que estamos recibiendo cotidianamente sobre casi cualquier acontecimiento. Uno podría decir, bueno, después de ver lo de Brasil, yo digo, ya nunca más en mi vida le voy a creer a los encuestadores. Claro. Bueno, tampoco quiero llegar a esa afirmación, pero ciertamente aquí lo que amerita es el instrumental necesario que la sociedad tiene que crear para contrastar el flujo de información que hay y que sea un contraste útil para poder dilucidar datos que pueden ser reales un día y que al día siguiente ya no tienen validez o perdieron su sentido. Y tenemos que ir creando estos instrumentos porque estamos llenos de información, absolutamente saturados de información. Yo he tenido incluso que salirme de varios WhatsApp simplemente porque no tolero tanta discusión, no puedo más Claro. con todo lo que me avientan. Y no solamente esto, sino que me están aventando incluso datos informativos contradictorios que nadie puede explicar, pero que dan por buenos. Y entonces estoy atrapado en esa dinámica. Entonces, creo que es un reto muy grande para las sociedades modernas, el cuidar mucho incluso nuestra salud pública, si pudiéramos denominarlo así, en materia de acceso a información y de cuidar esto. Y lamentablemente en varias sociedades actualmente el juego de los datos falsos es algo que está creando incluso tiende a crear una polarización porque gesta la noción de que en realidad no existen datos concretos reales, sino que lo que es real es lo que tú opinas lo que debiera ser. Entonces nos volvemos más bien sociedades de creencias subjetivas, ¿no? De lo que yo creo que debiera ser. Y no me importa que tu dato dice eso, mi dato dice exactamente lo contrario. Y creo que este es un problema para la discusión pública muy grave, porque no solamente enrarece con los famosos supuestos datos falsos, sino enrarece la discusión en términos de que no solamente no voy a creer tus datos, sino que tu interpretación no solamente no es válida, sino que la mía lo es porque yo lo creo y yo lo afirmo simplemente. Entonces, de ahí a la polarización social, a los enfrentamientos y a la violencia eventualmente, sí, es absolutamente incuestionable. Y hay sociedades en grandes niveles de violencia
que parece ser imparable, ¿no? El conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo. O sea, son interpretaciones del mundo, de los acontecimientos, de la historia, de la lectura de quién es Dios y quién no es Dios, qué dijo Dios y qué no dijo Dios, que francamente lleva a una situación que parecería ser absolutamente sin solución, absolutamente sin solución. Yo viví en esa parte del mundo de joven, tú lo mencionaste ahí, en el mundo árabe muchos años. Y la verdad es que mi sensación ahora, reflexionando sobre ese acontecer, es qué terrible vivir en un mundo donde no puedes resolver nada nunca, ¿no? Donde todo tiene otra interpretación, todo tiene otra intención. Y de alguna manera me desespera ver que también en Occidente estamos en una deriva hacia ello, ¿no? De alguna manera la confrontación entre Bolsonaro y Lula es eso, pero también de Trump con los demócratas y también aquí en México, pero obviamente López Obrador contra la oposición y todo es odio, ¿no? Odio y contraste sin sin diálogo intermedio, ¿no? Y esto, cuando yo decía que qué bueno que tenemos todos estos instrumentos de comunicación, que tú y yo estamos dialogando, pero si no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en algunas cosas, somos una sociedad perdida y somos una sociedad que de verdad enfrenta una grave crisis de vivir en la desesperación, la irresolución de los conflictos. Y bueno, esto es el futuro más negro que nos puede imaginar para la sociedad humana. Totalmente. Recordaba el libro de Manuel Castells, Ruptura, donde habla de la crisis de la democracia liberal, Sí, que parece un mal, no solo es Brasil, no solo es México, no solo Estados Unidos, parece un problema global. Y bueno, varias de las cosas que ha mencionado pues son preocupantes, ¿no? Vivimos en sociedades donde hay polarización, donde hay rechazo a la otredad, donde hay odio, ¿no? Discursos de odio, discursos que fragmentan en momentos en que quizá necesitaríamos más unidad para hacer frente a los desafíos tan complejos que encaramos. Pensando en esto, don Ricardo, y dada su militancia en partidos políticos históricamente, ¿qué pasa con los partidos políticos en México? Bueno, yo retomo la frase de Amin Maalouf, el escritor egipcio libanés, cuando él analiza con desesperación lo que ha pasado en su mundo, en el mundo árabe, preguntándose qué es lo que nos pasó, cuándo se rompió la posibilidad de hacer cosas, es absolutamente aplicable a nuestros partidos políticos. ¿Cómo fue que nos sucedió esto? ¿Cómo fue que perdimos tanta capacidad? Y yo creo que uno de los grandes temas, yo he sido militante, fui militante de un partido político de ultraizquierda en Chile. Tú mencionabas que estuve ahí en el golpe de Estado en esa época y sí, es así. Y después milité en un partido trotskista aquí en México y después formamos el PRD y milité en el PRD y renuncié al PRD cuando percibí que estaba en una deriva imposible de seguir. En el 2003 vi quién era Andrés Manuel como jefe de gobierno y sabía para dónde iba y ahí hemos llegado. Y me acerqué al PAN
y encontré lo mismo en el PAN. Y la verdad es que si bien no pierdo la esperanza de que pudiera haber como alguna militancia partidista interesante, sin embargo, te diría esto. Creo que la transformación del mundo, que es un proceso que se da al margen de los partidos políticos, y el marco macro ha sido en realidad el colapso de la Guerra Fría, con la Guerra Fría, de la Unión Soviética, y un poco la aparición de una especie, eso provocó como una especie de explosión en todas las direcciones imaginables de agendas. Como que, digamos, el mundo era muy cómodo cuando era capitalismo contra socialismo. Ya era padrísimo tener una interpretación tan fácil de la vida, ¿no? Lo digo irónicamente, pero al mismo tiempo era funcional, digamos, ¿no? Y siempre la tercera vía, ¿no? Suecia en la tercera vía, México en la tercera vía, etcétera, ¿no? Todos los países de los no alineados, ¿no? En esa época. Pero ahora resulta que la explosión de la Unión Soviética y su conversión en múltiples procesos también ha hecho que en el mundo las agendas ideológicas partidistas se han convertido en una medida importante en cosas del pasado. Es decir, me parece que no hay, o sea, los conceptos de derecha y de izquierda, en una medida muy importante, han perdido sentido. Han perdido claras referencias de lo que estamos hablando. Incluso en la actualidad hablamos, por ejemplo, de populismos de derecha y de izquierda. Y uno dice, bueno, ¿cómo que populismos de derecha y de izquierda? No tendría que ser o de derecha o de izquierda, pero ¿cómo que hay populismos de derecha o de izquierda? ¿Qué es eso? ¿Cómo comparas a Hungría con el populismo latinoamericano de Bolsonaro o de López Obrador de izquierda, Bolsonaro de derecha, pero populistas al final de cuentas ambos? ¿Qué es lo que realmente me parece que está sucediendo? Y es que creo que en realidad los referentes ideológicos tradicionales han perdido sentido. No tiene sentido hoy por hoy hablar de ideologías estrictamente definidas como las hemos entendido, sino requerimos como de un prisma que nos permita ver la diversidad de causas que van emergiendo en el mundo, porque creo que el mundo es mucho más transversal que horizontal, es decir, que las ideologías en estancos, ¿no? Entonces, centro derecha, extrema derecha, centro izquierda, extrema derecha, izquierda, todos esos estancos me parece que han estado perdiendo sentido. Pongo un ejemplo, el movimiento de las mujeres. El tema de las mujeres es absolutamente transversal. Yo veo a mujeres de cualquier convicción que uno diría de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, que coinciden. Y creo que estamos viendo eso incluso en países como Irán ahorita con el movimiento de las mujeres en el hijab, sí. Que empiezan a cortar el cabello y ya incluso los hombres de Irán se están sumando y los estudiantes. Es decir, una causa hijab que en el fondo la discusión ahí es el control y represión a las mujeres en la sociedad, una sociedad ultra patriarcal. Sin embargo, empieza
a representar la lucha por la democracia y las libertades. Y entonces, de repente, eso se vuelve transversal. No es que los pobres contra los ricos o las clases medias, no, es que están todas las mujeres y toda la sociedad de los hombres que acompañan esa causa. Y es lo mismo en la sociedad mexicana. Cuando hay un reclamo de un día sin mujeres, no es que salgan las de clase media, las universitarias, feministas. No, es que salieron todas, de todas las clases sociales, de todos los intereses, de todas las opiniones. Incluso curiosamente se sorprenden en Estados Unidos ahora con el tema del aborto y la reciente posición de la Suprema Corte, el que en estados muy conservadores, tradicionalmente republicanos, las mujeres salen a votar en contra del antiabortismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y yo lo que creo es que tenemos que empezar a pensar no tanto en términos de una estricta ideología, sino en términos transversales. Creo que el grave error, por ejemplo, de los chilenos con su constitución, que se rechazó, es porque no era una propuesta transversal, era una propuesta de una agenda ideológica. Y se equivocaron. Pensaron que con el fervor del movimiento, no entendieron que el fervor no era por su agenda ideológica, sino porque era por las agendas transversales en la sociedad. Y entonces, transversales como medio ambiente. Entonces, la discusión sobre medio ambiente te lleva a modelos económicos que toman en cuenta la sustentabilidad, es decir, energías limpias versus energías sucias, formas de economía que contemplan el cuidado del ambiente, agricultura sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el error de los partidos políticos, un poco dando toda la vuelta, perdón, pero no, para adelante, cerrar el círculo, es que siguen pensando que la gente piensa ideológicamente, cuando la gente piensa mayoritariamente en términos de causa. Y no pueden dar esa transición. Entonces, ¿qué es lo que siente la gente? Que escuchan los políticos hablar de sus agendas ideológicas, no lo entienden. Y este es parte del problema de López Obrador a la postre, digo, en el balance ya de su legado que nos va a heredar a México, es que en vez de entender que las causas son transversales, quiere imponer su agenda ideológica en la sociedad mexicana. Y eso finalmente lo condena al fracaso, como sea. No sé cómo se dará, no sé cómo será, pero finalmente está condenado al fracaso precisamente porque le quiere imponer a la sociedad una sola idea, la suya, su agenda. Y las sociedades somos transversales, somos plurales y en el fondo somos muy incluyentes en el sentido de que incluimos a todos, todas, por ejemplo, en la demanda de los derechos de las mujeres, la no violencia a las mujeres, y no importa de qué clase social provengas, es una causa de todas y de todos. Entonces, yo creo que este es el reto que enfrentamos y creo que los partidos políticos, francamente, no han entendido esto, porque su cemento interior, lo que lo cohesiona, son ideas, para mí, en última instancia, muy pequeñas frente a la dimensión gigantesca del reto que implica resolver los problemas del mundo actual. Fascinante tema. Yo tendría una pregunta antes de entrar a los temas de política exterior de México, porque esto que está diciendo es fascinante.
lo que se considera el ascenso de la ultraderecha, hablando de ideologías, ¿no? De la ultraderecha en Europa, por ejemplo, lo que vimos en las elecciones de Francia, donde Macron creo que lo pasó muy mal ante el posicionamiento de Le Pen, que ahora pues cada vez tiene más adeptos, o lo que acabamos de ver en Italia, que por primera vez desde 1945 tiene un gobierno de coalición, sí, pero donde los señores y las señoras de ultraderecha se posicionaron, ¿no? ¿Cómo explicar esto que vemos en Europa a la luz de los argumentos que acaba de presentar? Bueno, mira, yo creo en primer lugar que las sociedades tenemos derecho a confundirnos y a equivocarnos a la hora de elegir nuestros gobernantes, unos y otros. Y creo que este derecho a, a equivocarnos en parte se debe a que los partidos políticos otra vez no están jugando el papel de realmente formar un pensamiento ecuménico, plural en la sociedad. Okay. Y entonces, como nos quieren encajonar, y la gente está desesperada, porque la crisis económica, por la pandemia, por la guerra en Ucrania y por todo lo que está sucediendo, pues la gente legítimamente está viendo que su forma de vida está amenazada. No saben, en Europa, por ejemplo, uno tiene que tener sensibilidad para entender eso, pero están temiendo la proximidad del invierno. Así y la gente ya está pensando si voy a sobrevivir el invierno o me voy a congelar. Y lo están pensando, incluso, según he leído, el propio Putin está tratando de calcular en qué le va a beneficiar el frío del invierno para congelar las cosas, que le va a permitir un poco bajar la intensidad de la guerra, claro, que la está viviendo mal ahorita y están avanzando los ucranianos y él quiere desesperadamente frenar el avance. ¿Qué lo puede frenar? Pues el frío, el invierno. Claro, no vivimos eso así aquí en México, entonces para un mexicano pensar en esos términos es como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Me pongo una cobija, ¿no? Punto. Pero allá no es así. Entonces la gente está verdaderamente preocupada por cómo van a sobrevivir el invierno. Entonces, hay que entender que las sociedades sí se sienten muy amenazadas. La gente se siente contra la pared en términos de opciones y muchas veces los partidos políticos salen con lemas que suenan muy bien y que suena perfecto y que sí me va a resolver el problema, voy con él. Entonces, para el bien de todos, primero los pobres. Entonces, vámonos, ¿no? Y yo suena bien y lo compro. Y entonces, aún escucho a personas diciendo, bueno, sí, es que primero los pobres, o para el bien de todos, primero los pobres, me encanta. Y hasta senadores que ya rompieron con Morena andan diciendo eso, de que es que era excelente la idea, pero no se hizo. En fin, lo que quiero decir es que esta simplificación es así. Entonces, lo mismo está surgiendo, una ultraderecha y también una ultraizquierda o ultras izquierdas aquí en América Latina que estamos viviendo y que tienen su fuerza y son reales y están en el poder y no se van prontamente. Es decir, no estamos volviendo a un centro razonable, liberal, entre socialdemócrata y centro derechas y esas cosas. Yo diría de programas transversales, porque creo que el centro lo que puede ofrecer es la transversalidad en términos de causas. Pero
vemos que la gente está lo suficientemente angustiada como para no saber. Entonces, tenemos que medir el impacto de estos fenómenos. Pandemia, crisis económica, la guerra en Ucrania, las cosas no se están resolviendo. La pandemia ha pegado durísimo en América Latina y la gente está sufriendo. La gente sufre de verdad en grandes masas y hay un proceso de empobrecimiento de nuestros pueblos. Entonces, eso lleva a la gente a cierta posición de desesperación. Incluso si vemos cíclicamente, cuando las sociedades están más estables económicamente y con mayor crecimiento económico, es cuando la gente siente más libertad en su elección, dónde otorgar su voto, como que hay más sensación de que pues puedes jugar un poco para acá, un poco por el otro lado, pero cuando la crisis arrecia, la gente está empezando a pensar en modelos del que grita más, o el que insiste más, o el que amenaza más, pensando que pues quizás en una de esas es por ahí, ¿no? Sí, el caudillismo, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en varios países de América Latina. Sí, sí. Bueno, me gustaría que entráramos rápidamente. Hay un par de preguntas que ya nos mandaron desde Facebook, pero me gustaría que entráramos rápidamente al tema de la política exterior de México en el presente gobierno, si es posible. Y me gustaría conocer su valoración respecto a este argumento de que la mejor política exterior es la política interna. Bueno, la prueba de que no es así es el propio presidente el que postula eso, porque es uno de los presidentes más intervencionistas que ha tenido México en años. Opina sobre el proceso político electoral en Argentina, en Colombia, en Chile, en países de Centroamérica, quiere dictar lecciones históricas a Estados Unidos. No, el presidente López Obrador es totalmente intervencionista. Nunca hemos tenido un presidente que haya participado tanto y opinando tan públicamente. Por cierto, también en Perú mandó el ministro de Finanzas de México, de Hacienda, a tratar de enderezar la política económica del presidente Castillo en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, intervencionismo es el segundo nombre de esta casa, ¿no? Lo que entonces no es así. Quiero insistir, el que niega exactamente esa política es quien emitió esa declaratoria. No hay una mejor política exterior, es la interior. Supongo que la idea era dar el ejemplo, pero si el ejemplo es atacar a la prensa en nuestro país, pues yo no sé qué piensa Assange de esto, ¿no? De un López Obrador que lo ensalza y lo convierte en un héroe de la civilización moderna, cuando él se dedica a atacar la prensa por todos los costados. Lo hizo hoy otra vez, ¿no? Además, negando que su gobierno espía a los periodistas, cuando los Sedena Leaks, que habría que ponerles ya ese mote de Sedena Leaks, hablan de cómo están espiando a periodistas, a activistas, etcétera. O sea, es así. Entonces el presidente no puede decir que no es real, porque sí es real, porque si para él unos leaks son reales y otros no, pues es simplemente porque él quiere escoger lo que le conviene y lo que no le conviene, ¿no? Pero es así. Entonces, México no es ejemplo para el resto de América Latina, pero México interviene activamente en los temas
de América Latina. Y quizás el ejemplo, incluso me atrevería a decir más fuerte, más impresionante, es la simbiosis que siente el presidente con el modelo cubano, que me parece verdaderamente sorprendente y preocupante. Y esto de la línea aérea de las Fuerzas Armadas mexicanas es exactamente el modelo de las Fuerzas Armadas cubanas. Las Fuerzas Armadas cubanas son un sector de la burguesía, la nueva burguesía cubana, porque hay una burguesía en Cuba. Para quienes piensan que no hay una burguesía en Cuba, se equivocan. Hay una burguesía muy adinerada en Cuba, de toda la clase política que ha crecido al margen de las empresas estatales, ellos y sus familiares, y ahora las Fuerzas Armadas que manejan el turismo, manejan las líneas aéreas en Cuba, manejan los aeropuertos, manejan tiendas de consumo, es decir, importación y exportación de productos. Las Fuerzas Armadas están en todo. Y López Obrador fue a Cuba, llevando a los dos generales, el almirante de la Marina y el secretario general de la Sedena, precisamente para que convivieran con sus pares cubanos y para que vieran cómo se puede convertir a las Fuerzas Armadas en un brazo empresarial de México, también ligado al poder político. Y es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una profunda transformación de la sociedad mexicana, pero producto del aprendizaje de la experiencia cubana. Y eso me parece que en ese sentido estamos importando de Cuba lo peor de esa sociedad, que es la cúpula cívico-militar que gobierna en esa sociedad. Y entre otras cosas, no solamente por vía de las armas, que es lo que se ve en las calles, cuando la gente protesta, salen los policías y militares a golpear a la gente, pero eso no es tampoco lo más significativo. Lo más significativo es que los militares son grandes empresarios y se están haciendo muy ricos, y sus familiares son muy ricos, y los hijos de los hijos. Entonces, se ha creado una nueva clase que yo denomino los juniors de la revolución, que son todos los hijos de los viejos revolucionarios, que son los dirigentes de las empresas estatales, que mandan a sus hijos a viajar por todo el mundo haciendo negocios en nombre de Cuba y de la empresa que representan, pero al mismo tiempo haciendo negocios para ellos en el mundo. Y se han hecho muy ricos. Son dueños de propiedades en todo el mundo, de empresas, incluso formando consorcios bancarios fuera de Cuba. Y todo esto basado en el control que tienen sobre la economía cubana. Entonces, una vez que platicando con Fidel Castro, él me dijo: embajador, nunca voy a permitir que Cuba cometa el error que cometió Gorbachev en la Unión Soviética, que fue disolver la Unión Soviética. Y entonces le dije, bueno, pero ¿cuál es tu crítica más importante? Dice, es que perdieron el control sobre toda la economía, sobre todas las empresas. Así es. Y lo que ha sido el sello justamente de la Revolución Cubana, ahora más de 60 años de su realización, es el hecho de que toda la economía cubana está en manos de una nueva casta gobernante, que yo digo que es una burguesía, porque son dueños y son ricos y tienen buenas vidas, mientras el resto de la sociedad cubana está viviendo la más absoluta penuria, absolutamente, ¿no? Entonces, claro, es una burguesía
una burguesía, digamos, maltrecha, porque la economía cubana está maltrecha, pero es una burguesía al final de cuentas. Y es la asociación cívico-militar, y esto lo aprendió López Obrador en sus viajes, y por eso fue con los generales. Entonces, es todo lo contrario. Lo que López Obrador está haciendo en su política exterior es traer a Cuba a México, al modelo cubano a México. Y esto me parece sumamente preocupante como modelo. Y sí está construyendo realmente un régimen cívico-militar en nuestro país, una asociación muy firme. Y estos Sedena Leaks lo revelan totalmente. Y esto de la línea aérea que quieren los militares es totalmente el modelo cubano. Es convertirlos ya en una clase económica propia, ¿no? Sí, es preocupante esto que menciona, porque efectivamente hemos visto en este gobierno un empoderamiento de las Fuerzas Armadas en aduanas, en los principales programas sociales del gobierno actual, también obviamente las obras públicas, los grandes proyectos de infraestructura han empoderado a las Fuerzas Armadas, en el Banco del Bienestar. O sea, esto es algo que no habíamos visto, yo creo que nunca desde la Revolución Mexicana, y sí están muy empoderados. Ahora, la pregunta, don Ricardo, antes de entrar al detalle de la relación México-Cuba, es si este empoderamiento de las Fuerzas Armadas en México y esta adopción, como usted lo explica, del modelo cubano, es tolerable para Estados Unidos, y a dónde nos encaminamos en nuestra relación con Estados Unidos, porque no creo que estén muy contentos con esto. Bueno, esta es la gran contradicción, por supuesto, de la realidad mexicana y de la fantasía López Obradorista, de que él piensa que vivimos en una esfera con autonomía absoluta y que él puede hacer lo que quiera e implementar el proyecto que quiera. Y se olvida del pequeño detalle de Estados Unidos y el TEMEC. Y en realidad lo que define a México es el TEMEC. El gran modelo económico de México es el TEMEC. Y por más que resista esta realidad y se resiste a creerlo y a querer implementarlo, lo está demostrando todos los días, el hecho es de que lo sobredeterminante en México es el TEMEC. Entonces, lo que me parece que entra en contradicción y dificulta todo el proyecto que está postulando López Obrador es precisamente esta contradicción entre nuestro vínculo legal, estructural, fiscal, administrativa, incluso social y cultural con Estados Unidos. Hay 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que mandan remesas, etcétera. Sí. O sea, esos vínculos umbilicales simplemente no los puedes borrar pensando que vas a vivir en una burbuja donde tú puedes hacer todo lo que quieras y que nadie te puede estorbar bajo el argumento de que mi derecho soberano es hacer lo que yo quiera aquí en México. Porque no es cierto. No es cierto, porque la soberanía hoy en este mundo, quizás no en otro, pero en este sí, la soberanía es un instrumento limitado, es un instrumento que tiene ventajas porque te permite moldear las medidas económicas a tu favor si quieres y puedes, pero al mismo tiempo tu soberanía se limita por tus acuerdos y convenios con el resto del mundo. Y el TEMEC tiene estatus al mismo nivel, legalmente hablando, que la Constitución. O sea, este tratado internacional es al mismo nivel de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo sé que al presidente le encanta violar la Constitución y quisiera totalmente borrar al TEMEC, excepto por las ventajas
que le reporta la economía mexicana, que es, por ejemplo, que hay tantos mexicanos en Estados Unidos y pueden enviar sus remesas sin limitaciones, como no sucede, por ejemplo, con los cubanos Claro, enviando remesas a los cubanos que sí se limitan. claro. Pero imagínate si entráramos en un conflicto, en un panel de conflicto con Estados Unidos, uno de los castigos que podría hacer Estados Unidos con mucha facilidad sería limitar el envío de remesas a México, como lo hace con Cuba. ¿Por qué no? Podría aplicar cualquier cantidad de sanciones y de castigos, y eso debilitaría terriblemente y afectaría directamente a la población más vulnerable en México, Claro. son los que reciben las remesas. Entonces, no está cayendo bien. No está en un buen momento la relación No, con Estados Unidos. no. Yo creo que estamos posiblemente, y a unas cuantas semanas incluso, de una definición muy clara sobre el tema de la controversia que hay en torno al TEMEC y los energéticos. O México modifica en serio su ruta en esta materia, o vamos a ir a un panel de conflicto y que va a tener muchas repercusiones y va a enrarecer aún más la ya de por sí enrarecida relación con Estados Unidos. Pero lo más absurdo del asunto, incluso es simplemente visual. Nunca en la historia de la Revolución Cubana había habido tantas personas huyendo de la isla como lo están haciendo ahorita. Están literalmente saliendo por todos los puertos posibles, huyendo de la isla, porque no hay posibilidades. Entonces, ¿cómo es que nuestro presidente vea esa circunstancia como un modelo atractivo para México? Me parece absolutamente aberrante de su parte. Y en lo que debiera estarse enfocando es a cómo hacer que la relación con Estados Unidos nos beneficie más para crear mejores empleos con mejores salarios para mexicanos. Y en vez de eso nos estamos peleando con ellos y tratando de adoptar un modelo que francamente está, en mi opinión, en los últimos estertores de su existencia, porque se está colapsando Cuba. Por más que los militares tengan el control y por más que haya una clase política cerrada en la dictadura cubana, se está colapsando todo. La gente no vive. Y el mejor ejemplo es el hecho de que han salido más cubanos en este año que en toda la historia de Cuba. Bueno, en un año, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar nuestra relación con el mundo, y lo que me parece es que el presidente no lo ha pensado bien, o más bien lo piensa, regresando a la conversación anterior, estrictamente a su agenda ideológica. Y esa agenda ideológica hoy vive disasociada de la realidad de México, de lo que es nuestra realidad. Y ese es el problema de los fracasos de los partidos políticos. ¿Por qué la gente no cree en los partidos? Porque ven que tienen agendas que se disasocian de la realidad y no ofrecen soluciones reales a sus pueblos. Sí, me hizo recordar aquel libro de cómo mueren las democracias. Qué terrible. Don Ricardo, ¿Sí? nos estamos acercando al final, pero sí le quiero preguntar sobre su gestión en la Embajada de México en Cuba, en La Habana, durante el gobierno de Fox, y con esta experiencia, ¿qué ha cambiado en las relaciones entre México y Cuba? Desde aquella experiencia que usted tuvo, ya nos dio muchos elementos respecto al gobierno actual, pero ¿qué vemos en retrospectiva de las relaciones México-Cuba? Bueno, a mí me tocó un periodo, una situación muy complicada Sí. en Cuba, porque me tocó primero la visita de Fox, la visita oficial, después
comes y te vas. La llamada, sí. Y después el incidente de un guaguazo, un camión que embistió la embajada y se metieron personas ahí. Y básicamente el deterioro de la relación bilateral, que no fue obra mía, porque yo en realidad fui como embajador con la idea de mejorar la relación entre México y Cuba. Incluso es la misión que me pidió cumplir Vicente Fox la noche que me dio mis cartas de presentación y que me despedí de él en Los Pinos. Pero el hecho real es que lo que no ha podido suceder es un verdadero entendimiento equilibrado entre Cuba y México. Porque de alguna manera el tema ha sido o estás conmigo o estás en mi contra. Y entonces esto hace muy difícil una relación, porque los cubanos lo que quieren es que te entregues, y Andrés Manuel se ha entregado. Y en ese sentido, entonces, ellos dirían, pues en este momento la relación está en una situación esplendorosa. Y anteriormente, cuando tú estabas allá a Pasco, por ejemplo, pues fue un desastre porque eran puros conflictos y todos públicamente insultándose, etcétera. No yo, pero sí el canciller y Fidel y el gobierno y demás. Y entonces, este es el problema de las sociedades polarizadas, de que no puedes tener una relación equilibrada de respeto, pero también de disensos y de plantear sus diferencias. Hoy, si México plantea sus diferencias, por ejemplo, sobre el régimen político en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, pues inmediatamente te ganas el odio eterno de sus gobernantes. No puede ser ni siquiera respetuosamente buscar soluciones, sino que tienes que rendirte ante sus pies. Eso es lo que exige ese modelo de relación. Y yo lo que descubrí finalmente, y esto como pues como alguien que venía de una tradición de pensamiento intelectual marxista, trotskista y de izquierda, es que si no hay una sociedad donde el Estado no es el factor dominante, estás perdido. No puedes construir una sociedad equilibrada. El Estado, que es dueño de todo, es inevitablemente totalitario. Inevitablemente. Lo que en realidad necesitas es un equilibrio entre Estado y sociedad. Y entre otras cosas, eso pasa por tener una clase empresarial, clases medias, y tienes que construir relaciones equilibradas, y el papel del Estado tiene que ser de equilibrador. No quieres tener tampoco una clase empresarial que se abalanza sobre la sociedad, y expropia toda la riqueza de la sociedad. Depredador. El Estado tiene que ser un factor regulador. Y entonces, pero el Estado no lo puede hacer todo. Es un error eso. Y el problema de la izquierda en América Latina es que no hemos sido consistentemente críticos de este asunto. La izquierda debiera ser muy crítica, tanto de las derechas que tienen, digamos, clases empresariales voraces, sin regulación, como las sociedades que tienen estados voraces, que se quedan con que se expropian con toda la riqueza.
Y es lo que sucede en Cuba, es lo que sucede en Nicaragua, es lo que sucede en Venezuela, pero también es lo que ha sucedido en muchas sociedades latinoamericanas donde la clase empresarial también termina expropiando toda la riqueza. Un poco ha sucedido en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, incluso en Argentina durante muchos años, Chile, etcétera. Entonces, las sociedades latinoamericanas tenemos que encontrar ese equilibrio. Y las izquierdas en esto se han equivocado por completo. Yo me congratulo de que, por ejemplo, Boric en Chile es capaz de criticar a Venezuela, Cuba y Nicaragua y decir que eso no está bien. O sea, ojalá pudiera aparecer una izquierda más razonable, aunque él se fue con la finta de la propuesta de la Constitución y creo que ahí se equivocó Boric, pero yo quisiera ver una izquierda más equilibrada. Yo creo que Lula realmente gobernó de una manera mucho más equilibrada, dándole demasiado a la extrema izquierda en América Latina, Venezuela especialmente y Cuba, contratando a médicos cubanos, que creo que es un error hacer eso. Pero la izquierda que yo entiendo que es izquierda es democrática. No es una izquierda autoritaria y no es una izquierda que piensa que todos tienen que pensar como ella, sino que las sociedades tienen que ser plurales. Y entonces hay que construir esa agenda. Y hemos perdido mucho tiempo yéndonos por la finta del Estado todopoderoso, que fue el modelo de la Unión Soviética y es el modelo de Cuba, por supuesto, ¿no? Y entonces eso lo aprendí en Cuba, que eso es un error. Y que eso no nos sirve a las sociedades. Eso que se dice izquierda, ya no creo que es izquierda. Yo no creo que Cuba sea ya un país de izquierda. Creo que es una dictadura militar, cívico-militar. Y yo espero que países como Chile, como Colombia, posiblemente Brasil, pueden dar un ejemplo de una cuestión más equilibrada. Lamento muchísimo el fracaso del López Obradorismo en México. Yo creo que lo que empezó como una gran promesa y la posibilidad de revitalizar una sociedad tolerante, plural, pero con un gran interés por la justicia social, se haya desviado por la ruta de este absurdo autoritarismo, pero fuera de la realidad, porque nuestra realidad es el TEMEC. Esa es nuestra realidad esencial. Y en vez de querer aprovechar eso para darle un giro, digamos, de redistributivo social, se ha querido simplemente remar en contra de la corriente. Y es un equívoco lamentable de este gobierno, y creo que al cabo de los 6 años nos va a costar mucho trabajo reequilibrar un barco que va a llegar no a buen puerto, sino medio hundido. Sí, muy bien. Hay un par de preguntas, un poco en la línea de lo que nos está planteando. Preguntan que si Lula se impusiera en la segunda vuelta, si esto reforzaría posturas más constructivas de la izquierda en América Latina. Pudiera ser. Lula es un tipo muy centrado y muy reflexivo. Entonces, yo no lo veo como un hombre proclive, digamos, al autoritarismo populista como López Obrador o como Chávez, Daniel Ortega, etc. El problema es el siguiente. El problema para Lula va a ser terrible, sin embargo,
por lo siguiente, porque no vean solamente los números de si él gana o no gana a Bolsonaro, sino que no va a tener ninguna mayoría ni en el Senado ni en el Congreso de su país. Arrasó el partido de Bolsonaro. Así es. Es increíble la fuerza del partido de Bolsonaro. Es el grupo parlamentario más grande en la Cámara y en el Senado en Brasil. Y eso me hace pensar, incluso, lo voy a decir francamente, que hasta pienso que Bolsonaro podría ganar en la segunda vuelta, ¿eh? O sea, no está tan lejos. Sí sé que son 5 puntos, que son varios millones de votos, pero si él puede reconstruir ciertas alianzas y demás, hasta en una de esas gana Bolsonaro, porque me ha sorprendido la fuerza de su partido en las legislaturas. Y mira, aquí en México tenemos que aprender de eso. Sí. Puede uno ganar la presidencia, pero también es importantísimo ganar el Congreso y que el Congreso sea un factor de equilibrio. Y bueno, Lula, en el caso de que ganara, va a tener que negociar con Bolsonaro en concreto. Claro, esa es la verdad. Y yo les voy a comentar que creo que no es tan malo eso. O sea, yo creo que nos habría ido mucho mejor en esta presidencia con López Obrador si no hubiera tenido esa mayoría tan aplastante en el Congreso y hubiera tenido que negociar. Pero fíjense, López Obrador no se ha reunido ni una sola vez con los líderes de la oposición, de la oposición partidista, ni siquiera con los líderes de la oposición en el Congreso. Se ha negado absolutamente. CRI le acaba de pedir una cita y lo manda con el secretario de Gobernación. O sea, Andrés Manuel no dialoga. Andrés Manuel impone. Y eso en una sociedad democrática es un fenómeno muy destructivo. Entonces, el tema de Lula es que él va a tener que negociar con Bolsonaro, quiera o no, si es que gana la segunda vuelta. Pero insisto, yo no descarto incluso con esas cifras que hasta Bolsonaro podría en una de esas dar la sorpresa, ¿eh? Sí. Sí, fue mucho más cerrado de lo que pensábamos que podía ser. Una prueba de lo que usted dice, de por qué es importante ganar las cámaras para poder hacer gobierno, es Biden, ¿no? Biden que pues Claro. ahora tiene elecciones de medio término y el Partido Demócrata realmente está muy mal posicionado y bueno, yo no sé si vaya a perder la mayoría, pero hay mucho descontento también respecto a la gestión de Biden y esto le está haciendo el juego a los republicanos, pero también obviamente al propio Trump. Entonces, tiene razón, no podemos descartar a Bolsonaro en estos momentos. Veremos qué ocurre. Le hacen otra pregunta y bueno, abusando de su tiempo, me parece muy interesante. La pregunta es la siguiente. El presidente Biden ha dicho 1,000 veces que Putin no puede ganar en Ucrania. Esto seguramente tiene que ver con la defensa de la democracia que Biden ha hecho desde que llegó al poder. ¿Qué pasaría si Putin ganara y qué impactos tendría esto en América Latina, considerando lo que mencionó el señor Pascoe a propósito de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua? Bueno, es una buena pregunta también, ¿no? ¿Qué piensa, don Ricardo? Pienso que Rusia no tiene mayor importancia o mayor peso, quiero decir, en América Latina ahorita, porque en realidad no tiene condiciones para ello. O sea, Rusia no es la Unión Soviética. Han cambiado mucho las cosas y Rusia no tiene la fuerza económica y por ende la fuerza política y mucho menos militar para tener una fuerte presencia en América Latina. Quien sí la tiene es China, por ejemplo. Sí. China es una potencia en América Latina que está compitiéndole, pero en serio, a Estados Unidos. Las inversiones chinas están por encima de las inversiones estadounidenses ahorita en América Latina. Ahí hay un peso mucho más grande. No es el caso de Rusia y no es por la guerra.
Esto es así desde hace tiempo y es porque la economía rusa realmente no es una economía tan boyante ni tan diversificada y no ha tenido, por lo tanto, más influencia en América Latina de la que tiene. Recientemente, por ejemplo, Nicaragua anunció que iban a llegar tropas rusas y barcos rusos a Nicaragua para dar apoyo y estar ahí. Pero bueno, yo no sé si finalmente llegaron o no llegaron, pero el hecho es de que si llegaron, han sido irrelevantes. Porque no están impactando, digamos, en el peso específico de las fuerzas actuantes reales en el Caribe, por ejemplo, ¿no? Y quien tiene en todo caso la hegemonía absoluta ahí es la fuerza, la marina estadounidense. Entonces, yo no pienso que ese es tanto el tema como el tema de China. China sí es una potencia muy importante, tiene gigantescas inversiones, pero China piensa en términos de llevarse recursos naturales, básicamente. Están interesados en minería, en petróleo, en todo lo que le pudiera servir para su economía en términos de recursos naturales. Si uno se fija, ellos orientan sus inversiones en América Latina fundamentalmente hacia eso. Incluso en México, sus inversiones fundamentalmente están en temas de minería, en el litio, por ejemplo, ¿no? Que eso les interesa y desde hace años están metidos en ese tema. O sea, no se meten en, por ejemplo, energías limpias. En este tipo de rubro no están metidos en sacar materias primas para su economía. Sí, yo creo que ese es el reto e insisto, no veo quizás a interés de los rusos y probablemente hacen mucho espionaje, pero no veo que tengan capacidad de realmente incidir de una manera importante en la zona. Sus empresas no son vitales en la zona, no están metidos en gran escala en llevarse recursos naturales como sí lo está China. Y entonces me parece que no es un factor decisivo. Y cuando intervienen en conflictos, lo hacen más que nada en Medio Oriente y en África, en algo más cercano a su esfera de interés y de influencia, ¿no? Entonces, sí intervienen mucho con mercenarios en conflictos regionales en África y en Siria, por ejemplo, están metidos en una intervención muy importante y sus alianzas estratégicas son con Irán, que acaban de establecer como una especie de nueva triada China, Irán, Rusia, pero en la reunión reciente, por ejemplo, que hubo también de países del Oriente junto con la India, etcétera, tanto el primer ministro de la India como el presidente de China, pues de alguna manera le dijeron a Putin que pues no nos gusta mucho lo que estás haciendo, ¿eh? No recibió así un aval muy importante y lo señalo porque si Rusia fuera una potencia tan potente y tan importante, como que no se molestarían en expresar su desagrado. Claro. Pero le expresan su desagrado porque a China le complica entonces el tema de Taiwán, porque en una de esas podrían haber tomado Taiwán, pero ahora después de esto, pues Taiwán es como Crimea, ¿no? Ya no hay chance de invadir, ¿no? Ya la posibilidad de invadir se le alejó a China décadas, por lo menos, ¿no? Después de esto, de este land grab de Rusia.
Ujú. Y la India, pues, ha sido un aliado discreto de Rusia, no queriendo pelearse con Rusia, se ha armado con armamento de Rusia, Así le es. ha comprado mucho petróleo a Rusia, pero también la India tiene muchos lazos con Occidente y Occidente le está diciendo, oye, eso no está bien y todos sienten que Rusia está innecesariamente creando una crisis mundial que a Mm, nadie beneficia, ni siquiera a Rusia. ujú. Así es. Fascinante, fascinante el entorno internacional. La realidad es que nos comió el tiempo, don Ricardo, y pues quedan muchos temas en el tintero. Yo espero que tengamos oportunidad de volver a reunirnos y de escuchar sus reflexiones sobre estos temas. Yo le pediría, a manera de despedida, una reflexión, pensando sobre todo en muchos de quienes nos han sintonizado, estudiantes, académicos de las relaciones internacionales. ¿Qué les diría usted a propósito del presente y futuro de la política exterior de México? ¿Qué les diría a ustedes a los futuros internacionalistas sobre estos temas? Bueno, uno que no hay que caer en las retóricas tradicionales que nos han obsesionado durante décadas eh, sobre el tema de la soberanía. Hay que saber que la soberanía es un fenómeno muy limitado y a veces incluso limitativo. Entonces, para lo único que puede servir útilmente es para identificar cuáles son nuestras necesidades, para saber cómo amarrar nuestra relación con el resto del mundo para atender nuestras necesidades. En ese sentido, le daría valor al concepto de soberanía, pero si no, me parece que es una actitud excluyente, ideológica, que nos polariza con países con los que no debiéramos estar polarizados. Mm. Y en ese sentido también que aprendamos a superar nuestra historia. Mm. Si fuimos conquistados por los españoles, pues también hay que entender que eso sucedió y que nos dio cosas buenas y malas y superarlo. Y si fuimos invadidos por los americanos, pues también. Yo lo que siento es de que quedamos tan rezagados en nuestro pesar por nuestro pasado, que nos anclamos en esos pasados y no logramos construir realmente un futuro propio. Mm. Y el reto es construir un futuro propio. Y eso quiere decir vivir, entender y desechar lo que fue el pasado de nuestra historia para no vivir anclados en los viejos rencores, odios y resentimientos. Y yo creo que eso nos va a permitir ser mejores gobernantes o mejores gobernados eh, y construir un país para todos. Y es absolutamente factible, dejando de lado prejuicios, taras, tabúes que no nos sirven y que más bien nos tienden a anclar en lugares que no son tan positivos para el avance del país. Entonces, creo en eso que los internacionalistas tenemos la obligación del país, de nuestra obligación hacia el país, para ayudarlo a repensarse en positivo. Mm. Y así como nos convocan a repensar el siglo XX, pues repensemos nuestra historia, pero para construir un futuro mejor, más libre, libre de ataduras, libre de prejuicios, para construir para todos los mexicanos y mexicanas. Repensarnos en lo positivo es el mensaje y con esto me quedaría. Le agradezco mucho a Ricardo Pascuel
la fabulosa entrevista que nos ha concedido, sus reflexiones, sus visiones sobre problemas tan diversos y tan complicados. La realidad es que nos esclarece muchos puntos, pero también nos deja muchas dudas y preguntas, y por eso confío en que tengamos oportunidad de volver a coincidir en una ocasión futura. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión aquí en Zoom y también en Facebook Live. Los invitamos para el próximo viernes. Tendremos la conclusión de nuestro seminario sobre los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y vamos a tocar un tema que realmente es polémico, pero es muy importante. El tema es el declive de Estados Unidos en las relaciones internacionales y sus impactos en la relación con México. Este es un tema que es polémico en sí mismo, pero que debemos debatir en México, dada la enorme interdependencia, ya lo decía también don Ricardo, la enorme interdependencia y la enorme importancia que tiene Estados Unidos en nuestra vida política nacional y por supuesto en nuestras relaciones con el mundo. Ojalá nos puedan acompañar, la cita es a las 9 de la mañana. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales, a contactarnos, sugiéranos también a quién les gustaría que invitáramos, y por lo demás les agradecemos su presencia. Nuevamente gracias a don Ricardo, síganse cuidando y hasta la próxima. Muchas gracias.